nuestro curso se llama Tecnocultura, Cuerpo Posthumano y Cyborg. Realmente lo que queremos hacer, bueno, de entrada es un curso con carácter teórico práctico. Entonces, sí van a haber muchas lecturas, sí va a haber análisis de obras, sobre todo de obras actuales, lo más que podamos recabar en material audiovisual. Y de lo que trata principalmente es, bueno, por un lado, como abordar los conceptos básicos de a qué nos referimos con tecnocultura, con cibercultura, cuerpo posthumano, cyborg, pero también entonces virtualidad, el problema también de las imágenes, ¿no? Como esta clasificación de imagen analógica, imagen sintética, imagen virtual, como clasificaciones básicas, pero porque son términos que podemos observar que se usan de una manera casi cotidiana, pero a veces pasa como con el tema de interdisciplina, transdisciplina ¿no? Y multidisciplina, que se usa, pero como que se da por asentado que ya se sabe. Entonces, para eso está como la herramienta justamente de las lecturas, de los autores, de este autor lo define como a partir de tal año, con tales características. Y a partir de eso también la idea es estar como debatiendo y haciendo un ejercicio constante de crítica a través de análisis comparativos de obras. Sí, también hablábamos del tema de dejar muy claro la diferencia entre técnica y tecnología, ¿no? De cómo, cuando hablamos de ese abuso de la técnica, de cómo se da el paso de la técnica a la tecnología, de cómo si no existe esa intención, ¿no? O sea, tú puedes tener un conocimiento grande de la técnica, pero si no existe esa intención de transformar, de comunicar, no das el paso a la tecnología, ¿no? O sea, te quedas en un mero técnico, ¿no? Que conoce pues, cómo encender la luz, apagar o sea, cómo sacar todas esas soluciones o posibilidades técnicas, pero no necesitas esa intención para dar el paso a la tecnología, ¿no? También de qué manera esa tecnología se relaciona con el cuerpo, con el ser humano, con lo natural, de qué manera son complementarios, como no se puede, o sea, se pueden hacer, existe una conexión, ¿no? Porque la tecnología es algo que, cuando escuchamos el término tecnología, nos centramos en el ahora, ¿no? En esas computadoras, todo el tema de artilugios están saliendo continuamente, pero la tecnología existe desde que existe el hombre, ¿no? Entonces, realmente la tecnología no está desconectada del hombre, ni está desconectada de materiales naturales, ni está desconectada de la tierra. Entonces, ¿cómo se conectan, no? ¿Cómo se conectan esos dos conceptos que parecen antagónicos pero no lo son, ¿no? ¿Qué relación existe y cómo se van transformando esas relaciones, ¿no? En la actualidad? O sea, ¿en qué momento se encuentran ahora mismo? ¿Cómo están relacionados, ¿no? ¿Cómo lo van a llevar en la parte práctica? Ok, bueno, por un lado están las lecturas, por otro el análisis de obras y habrán ejercicios de experimentación también con ciertos materiales. Sí, yo por ejemplo en mi trabajo sí existe a conciencia se he trabajado esos términos de tecnología, ¿no? Como lo he relacionado por ejemplo con algunas piezas que parten de la artesanía, pero como la pieza en conjunto está formada por esa pieza artesanal. Por ejemplo, la lámpara de Aladino, que es una pieza que tengo que produje en Marruecos, es una lámpara de latón que hice en un taller con artesanos de Fes, pero que están ahí establecidos, que son como los mejores para trabajar el latón. Pero a partir de ahí trabajo con mapping, ¿no? Trabajo con mapping, y esa intención se relaciona, la necesidad de ese mapping, cómo lo vinculo con esa pieza de artesanía, ¿no? O sea, sería partiendo desde mi experiencia personal en esa vinculación entre lo natural, entre comillas, ¿no? O también la relación del ser humano, otras cosas que estoy trabajando ahora con ese medio tecnológico, ¿no? De qué manera se interrelacionan o afectan unos a otros, ¿no? Yo estoy clavado pensando como desde qué punto, desde qué referencia comienzan a lo mejor con ciertos términos que van a estar implicados. ¿De ¿no? bibliografía, dices? Sí, o sea, o sea, también de artistas, ¿no? O sea, desde... No sé, si pienso en el primer cyborg de la humanidad, pienso en Warwick, ¿no? ¿Quién? Pienso en Stephen Warwick, que no es artista, pero que es científico, ¿no? Que se presume como... Que es un dato como importante, porque sí, realmente como... el término viene desde
Sí, viene... desde los viajes espaciales. Así es, Entonces, es anterior, ¿no? Pero como materializado, en 80 y pico, empieza con Warwick y la inserción de estos chips y la conexión a internet y bueno, no sé, pienso en Donna Haraway, pienso exacto. En Sterla. Sí, como en las distintas etapas que se ha dado todo esto, lo que, bueno, no sé, o sea, en cuanto a lecturas, como que es lo que estarían consultando más o menos. Básicos, ajá, están Carla Hasso, que bueno, hace como todo un recorrido justamente de tecnocultura, incluso se va a ciberfeminismos y cyborgs y todo, ¿no? Está Juanes, está Ana María Guasch, pero por otro lado también Iván Mejía, que sacó con el libro de Posthumano, y Naif Yeya con Tecnocultura, y desde la antropología está David Le Breton, que también hace como todo un análisis, él lo llama el extremo contemporáneo, y bueno, tiene también sus características y sus debates y todo, digamos, o sea, como principal, ¿no? La práctica sería más como el debate de, o sea, el reconocimiento de sus elementos teóricos. Exacto. Quiero decir que en la práctica, aparte de pues, ese análisis, ¿no?, que puede existir en determinados trabajos que ya están producidos, puede ser interesante también pues, hacer directamente ahí trabajos con prácticos, materiales. ¿no?, con materiales. No tiene por qué quedarse simplemente en el análisis. Sí, claro, porque pienso, no sé, bueno, yo en alguna clase compartí como lo complicado al abordar esos temas, casi siempre era el cuestionamiento de la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué es tecnología? ¿No? Entonces ahí ya se abre un debate es que es importante hiperextenso. Partir de ahí, ¿no? Y se parte, de hecho, y por eso incluso son necesarias las definiciones. Y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué no vemos? No, sí, eso lo entiendo perfectamente, pero yo, o sea, lo que estaba tratando era como de pensar en algo que les pudiera recomendar a partir de mi experiencia, en esa como transición después de haber visto los términos y analizado ciertas situaciones artísticas, o sea, la transición a una puesta en práctica, o sea, más matérica, más... ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es como, a mí, o sea, no me viene nada a la mente porque es súper complicado, pero... Bueno, sí, hacerlo. Complicado y no, o no, con los materiales materiales, como depende dicen. de cuál sea tu lenguaje. Justamente hoy estábamos hablando del lenguaje en la clase, entonces ya me sale de cuál sea tu lenguaje, ¿no? Para mí es un lenguaje natural. Entonces quiero decir que es un lenguaje natural esa vinculación, ¿no?, entre lo natural o el... O sea, como que no... Además, de hecho, en el proyecto anterior que hice, o sea, que hice hecho una muestra de más en DF en Madrid, también creo que voy a volver a mostrar alguna pieza, era un tema para mí fundamental, justamente. Esa vinculación o de qué manera se pueden seguir complementando, porque tendemos a, cuando hablamos de tecnología, como hay muchos prejuicios, ¿no? O sea, parece que la tecnología ya mata lo natural cuando realmente son complementos, ¿no? Yo ahí pues trataba el tema del Oriente-Occidente desde diferentes puntos de vista, de la parte artesanal, manual, de la parte emocional con el medio tecnológico, ¿no? De qué manera son complementarios y cómo muchas veces se abusa de ese medio tecnológico y arrasamos con el resto, pero realmente son medios complementarios, ¿no? Y no tienen por qué desvincularse cuando realmente no están desvinculados, son prejuicios. La tecnología no existe si no existe primero en ti ese concepto de la tecnología, si no se queda en técnica, ¿no? La tecnología no existe si no existe en esa intención de parte de lo que tú eres, ¿no?, de lo que tú quieres. Intención, una nueva intención, ¿no?, en cuanto a esa técnica, pero todo ha sido tecnología, o sea, todo lo que vamos asumiendo o aplicando ha tenido un momento de innovación y de tecnología, pero cuando ya está asumido es una técnica, necesita otra intención para volver a convertirse, o para volver a convertirse, no, para ser con otra vez tecnología, ¿no?, porque había un avance. Si no hay un avance, pues, ¿no?, el fuego, pues, en un inicio fue tecnología, ¿no? Por lo menos, en mi experiencia, hay que reforzar ciertos conceptos que no quedan claros en el sentido, en el cuestionamiento artístico, cómo se vincula el arte y la cultura en cierto tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, tienen la base de las lecturas.
y bueno, yo soy de la idea que sí se puede trabajar en el aula, pero también siempre hay la posibilidad, o sea, no nada más Simbiótica y Stellar que bla 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 hacen este tipo de proyectos de bioarte y de todos sus grandes derivados, sino que también hay muchos artistas mexicanos que están haciendo cosas súper interesantes y súper potentes y con unos cuestionamientos también como muy interesantes que pueden ser incorporados a las aulas, a dar una charla, una visita a su estudio para ver qué es lo que están produciendo, de qué manera. Entonces, bueno, ahí a lo mejor una buena referencia y la más inmediata es el Transitio pasado, ¿no? Que fue acerca de la vida, que fue más vinculado al bioarte, pero que hubo piezas de todas las índoles, ¿no? Desde piezas de Paul Van Nus, estuvo Stellar, que aquí estuvo CAC, o sea, estuvieron grandes artistas, ¿no? John O'Shea, teniendo como reflexiones súper fuertes en torno, no nada más, o sea, el tema de la vida, pero como a campos que se pueden abrir donde ahí debe de haber registros y etcétera, e inclusive deben de tener aquí contacto con el material que se pues me imagino que Adriana debe de tener contacto con todos los artistas, ¿no? Al final de cuentas siempre hay como esas posibilidades que a veces parecen muy remotas de, no sé, armar un Skype con Noron Katz, ¿no? ¿Por qué no? Y tratar de traer, a lo que voy no es el hecho de llenar de cosas algo para dejar otras vacías, sino reforzar ciertos cuestionamientos que van a tener, más bien ciertos conceptos que van a tener como un refuerzo a partir de la parte en la que es concebida, ¿no? No nada más del texto donde es como pues consultado y nos podemos ir con una idea que también en el aula puede ser reforzada, pero que puede tener como una multidireccionalidad súper interesante. También por eso preguntaba como para ubicarme en dónde, o sea, a partir de los textos, de qué autores, o sea... Bueno, entonces preparamos para la sesión de hoy, no sé si vieron en el correo, una serie de dinámicas que vienen de la coreografía y de lo performático, y que las ordenamos de manera como con dos funciones. Una, que las conozcan y que se las puedan llevar como apuntadas, se las puedan utilizar, están enfocadas en generar diálogo y estados de escucha con gente de otras disciplinas, como para preparar debates o para debatir sobre obra o sobre distintos temas. Como normalmente los usamos, son dinámicas que se usan en curso, el tema que vamos a tratar aquí va a ser el seminario, entonces los vamos a usar como excusa, vamos a tratar algunos temas del seminario o del plan pedagógico vinculado al seminario. Y nada, son más o menos 8 dinámicas, vamos a estar como muy medidas con el tiempo, las vamos a incluso algunas a poner con la alarma del reloj, ¿no? Como para decir, bueno, son 5 minutos. Entonces la idea es que se lleve como una impresión de cada una de las dinámicas y que cada quien después vea cómo las implementa en su práctica. Y bueno, este recurso también de poner el tiempo viene de la Judson Church, de unas investigadoras que buscaban el movimiento real, el movimiento auténtico. Entonces esta idea de trabajar con un tiempo muy, muy medido, sí, al principio puede ser como, ay no, más tiempo por favor, pero después sí acotar rinde más, hace que rinde más. Entonces vamos a comenzar con la primera, que les vamos a pedir ponernos de pie. Algunas también, aviso, los que están en el otro seminario, algunas quizás ya las conocen, pero creo que para todos la mayoría van a ser nuevas. Bueno, para mezcladas. Vamos a comenzar con una que es una dinámica más para ocupar el espacio entre todos de otra manera. Y sí que vemos, y vamos a empezar solo caminando un poquito, como quieran. Sin mucho permiso, ¿no? Y ahorita quisiera que cada uno escogiera 2 personas de este grupo, no tiene que hacer nada ni decirnos quiénes son, solamente en su cabeza tener muy claro quiénes son esas 2 personas de todos nosotros que escogió. ¿Sí? Bueno, todo bien, un poquito más. Solo decídense por 2 personas. Por el color de su ropa, el cabello, quién viene de mejor humor hoy, lo que quiera. O sea, pero los tenemos que ver a los dos. No, ahorita solo tienen que tener claro en su cabeza quiénes son esas 2 personas que escogieron. Cada uno no me tienen que decir ni hacer nada.
¿Ya todos saben quiénes son sus dos personas? Sí, ya. Bien, entonces ahorita la idea es que cada uno de nosotros, en relación a esas dos personas que escogió, va a intentar lograr estar a una distancia equidistante de ambas. Equidistante. No, o sea, estar a la misma distancia de las dos. Nos vamos a estar acomodando todos hasta que todos logremos Qué complicado. estar haciendo como un triángulo. ¿Qué pasa si chocamos? No, bueno, mirando a los otros, o sea, sí, pero sí, buscando ese triángulo equilátero con esas dos personas. Todos escogieron a las dos. Creo que ya se amontonaron. Para el otro vértice. Increíble. Ok, yo les voy a pedir ahora que señalen sus otros dos y que se imaginen como que se imaginen como una visión cenital de todos los triángulos encadenados. Y lo haríamos una última vez, ahora que ya se sabe la dinámica, un poquito más rápido. Entonces, caminamos, dos, y intentamos llegar a esta figura que ya existe lo más rápido. Entonces ya tenemos a los dos. ¿Otros Y vamos, dos? otros Sí, dos. otros dos. Otros dos. Otros dos. Vamos una vez. ¿Ya? Perdón. Casi. La verdad. Ok, Muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente. Vamos a ponernos de a dos. Vamos a elegir ahora sí a una persona, un compañero con el que vamos a trabajar en la siguiente dinámica. ¿En pareja? Órale. Eso. Va. ¿Tú tienes pareja? ¿Cuántos somos? Somos aquí. Bueno, ahí están ellos dos. Los dos. Ok, entonces con mi pareja lo que vamos a hacer es el que va a empezar guiando va a elegir algo que le llame la atención del espacio, van a caminar por el espacio y caminar por el salón, perdón, y van a intentar encontrar algo que le llame la atención. Por ejemplo, me llama la atención algo ahí, no digo nada, sin hablar, voy y me dirijo y me coloco donde está mi foco de atención. Y la otra persona tiene que señalar, indicar A ver si qué hoy fue lo que me hizo llegar hasta ahí. ¿Sí me explico? Sí, está claro. Entonces, caminamos, paseamos, observando cada detalle del espacio, elijo algo y me dirijo con todo mi foco a ese algo. Al llegar, me detengo y la otra persona me dice, era esto. ¿Sin hablar? Sin hablar. Entonces necesitamos decir quién es. solo ponerse de acuerdo en Se quién ponen es de el acuerdo primero quién es el que primero, que guía. quién guía y ¿Quién busca la atención? Ajá. Y Y reacciona y luego se van alternando. No se lo nota. Vamos a comenzar. Y tenemos que cogernos del brazo. Van del brazo, sí, van juntos lo más juntos posible. Entonces y no del se brazo. habla y uno dice. No se habla, No se se empieza habla. caminando, paseando, hasta que el que sigue sea quien guía, ¿no? Y cuando coincida con la señal, ya. Ajá, llego, me detengo donde está mi punto de atención, la otra persona dice, era esto, o señala, si sí era, genial, si no, bueno, si le muestra dónde era, cambiamos de roles y lo hacemos otra vez. Sí, no. Sí, Una más cada uno y ya. ahorita la idea es que se mantengan en pareja, se sienten y vamos a hacer un ejercicio de escritura automática como de 5 minutos, donde la pregunta va a ser, hablamos mucho aquí de desplazamiento, la idea es que cada uno en escritura automática ponga en un papel en 5 minutos cuándo fue la última vez que sintió un desplazamiento, sea disciplinar, sea dando clases, sea en el arte, sea personal. Desplazamiento con esa idea de que manejamos mucho aquí, de desplazarse, de disciplina, de cambiar, de cuando te descolocas de algo, ¿no? O sea, en ese un poco sentido, pero más amplio, no solamente quizás es algo personal que últimamente les ha pasado y les ha desplazado. Un solo suceso. Un solo, sí. Uno de los últimos que ha sido un desplazamiento pues importante. Ya.
intercambia con su compañero. El otro lo lee, va a subrayar o a tomar las ideas que más le interesan de lo que está leyendo o lo que quiere compartirnos. Porque a continuación la idea es hacer una ronda muy rápido, que cada quien nos diga de su compañero, pues no sé, Ángeles la última vez que se desplazó, o Ángeles escribió esto que me interesó, o lo que quieran compartir ustedes de lo que Entonces ahora la idea es que cada quien presente lo que dijo el otro. con lo que subrayamos. Sí. Sí, o como lo quieran decir, o citándolo, o explicándolo, pueden citar textualmente o contar lo que les llamó la atención. Pero de manera bastante breve, pues. Ya empiezo. Ajá, va, empecemos de Oídos, cuidador, vulnerabilidad, colocó en otra edad, etapa de la vida, planificar. Jonathan habla que a partir del contacto con un amigo poeta colombiano, que se llama Mauricio, como comienza a impactarle tanto la poesía, al grado de sentirla en su cuerpo, que él trabaja corporalmente, al grado que comienza también a escribir poesía, dice él que muy mal, pero que a partir de esto entendió que es importante la relación entre el cuerpo y el lenguaje escrito. Okay. Muy bien, gracias por compartir, era como, fue más abstracto de lo que yo me había imaginado, pero estaba perfecto, estaba muy bonito, como una manera de hablar de ese término un poco más personal. Y ahorita quisiéramos como seguir alrededor de esa idea del desplazamiento, ya más hacia pensándolo dentro de la experiencia didáctica de nuestro programa de estudio, a través de una dinámica que es extremadamente simple, en el sentido que hay dos personas de ustedes que comienzan a tener una conversación sobre este tema. Ahorita quizás formulamos la pregunta súper específica. Y cuando cualquiera de nosotros quiere, puede venir, toca la espalda. O sea, aquí nadie puede hablar menos ellos dos. O sea, es una conversación entre los dos que ocupan ese espacio. Cuando cualquiera de ustedes quiera intercambiar su rol, entonces toca la espalda y no importa dónde estemos. Sigo discutiendo. Hay ese cambio de... O sea, cuando quiero intervenir, algo me parece interesante o tengo otra opinión, entonces me paro, toco el hombro de la persona que me parece que tiene que salir y me meto. ¿Okay? Sí, es muy sencilla. Y quizás la pregunta, a ver cómo la formulamos bien, buena, podría ser... En sus estrategias didácticas, no sé, en las estrategias didácticas, ¿qué estrategias didácticas sienten que pueden propiciar el desplazamiento? ¿Puede ser? Ajá, sí. ¿No? ¿Cuándo o qué experiencias de su práctica consideran exitosas en esta idea de hacer que el participante sienta este desplazamiento? Era una presentación sobre el primer curso de producción de la Epsilon. Los proyectos habían sido muy personales y entonces les estaba costando trabajo a todos los alumnos exponer de manera teórico-práctica cuáles habían sido la metodología y el hallazgo durante el proceso creativo de la pieza. Eran sus piezas. Eran sus piezas y ya fue fin de semestre. Y yo ya teníamos 2 horas tratando, sí, a mí ya se me había complicado tratar de centrar al grupo para que dejaran de divagar y finalmente contar esta experiencia. Entonces lo que se me ocurrió fue decirles que la íbamos a hacer desde un ejercicio de ficción teatral. Entonces no era la presentación del cierre de taller, sino era un seminario internacional en el que todos habían sido seleccionados como representantes de manera local, ¿no? Pero ellos me dijeron, bueno, sí, pero entonces tú tampoco eres Chana. Tú también vas, o Sandra, tú también vas a tener que actuar. Y dije, bueno, ok. Dije, o sea, quieren proponer a alguien y me dijeron Cristina Pacheco. Y me dije, fuck. Entonces, bueno, ya el primer desplazamiento fue para mí como Cristina Pacheco. Yo siempre digo una cosa, y es que aquí nadie es artista. No tenemos que ser artistas aquí. O sea, vamos a permitirnos el agarrar el lápiz si nunca lo has hecho y jugar con el lápiz como cuando eras un niño, ¿no? Y al revés, con el cuerpo lo mismo, ¿no? Entonces creo que participa en lo mismo que tú decías, ¿no?
Bueno, pero ¿qué pasa cuando sí son artistas? ¿Qué pasa? Más todavía, porque mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, cuando alguien entra al aula siendo artista, está cerradísimo. Sí, en el sentido de que no se permite equivocarse, no se permite el desplazamiento. O tenemos la oportunidad de plantear. Adiós. No, yo pienso que normalmente los artistas no tienen barreras, o sea que sí las tienen, pero que precisamente esa es parte de la función de compartir la experiencia que nosotros tenemos con ellos, precisamente de generar esos desplazamientos. Esos desplazamientos normalmente vienen, desde mi experiencia, desde el cuestionamiento y la reflexión. Sean cuestionamientos, no sean afirmaciones nada más de sí porque sí, sino tratar de entender como el origen y qué es lo que está suscitando eso, ¿no? Si nos vamos a términos de conocimiento, pues ya es como más específico, ¿no? Ideas que vienen de dónde, si es que vienen de algún lugar, o nociones que vienen de otro. Lo que vamos a intentar es copiar los pasos. Tú ya la conoces, ya te sabes la coreografía. Y la dinámica es la siguiente. También es un juego como de roles. Entonces, de entrada, es como si fuera una entrevista, donde hay un entrevistador, un entrevistado, esos son los roles, y una especie de escribano que puede tener, que está aquí, que puede tener tanto el rol como de... ¿Sí se va a leer? No se va a leer nada. Tanto el rol como de traductor, como de comentarista, pero en términos de texto, ¿sí? Como que ahí voy a ir escribiendo. Este es otro, digamos, vamos a llamarle el escribano. Entonces, es un juego de composición en tiempo real entre todos, en el sentido que todos, de entrada, por ejemplo, ese cambio de roles, en cualquier momento podemos como mandar, no sé, decir, Mayra, entrevistado. Entonces, ella tiene que venir a tomar el lugar del entrevistado, el que estaba. ¿Y quién decide eso? Cualquiera de nosotros. O sea, lo difícil de ese juego es justo que todos, en cualquier momento, podemos dar órdenes. Primero para cambiar esos roles, ¿no? Para decir quién va... Puedo hasta llamarme a mí misma Estel, acá está, Estel, escribano, de hecho si quiere lo pongo acá. Sí, de alguna Y manera yo me cambio con el que está en ese rol. Es una entrevista que está sucediendo en vivo y todos nosotros tenemos el poder de comandar, o sea, tenemos comandos que ahora los vamos a especificar para alterar lo que está sucediendo en vivo, ¿no? Entonces, el primer comando es que podemos decidir que se cambien los roles o decidir que alguien más entre en lugar de alguien más o yo mismo entrar en lugar de alguien más, ¿no? Entonces, los roles son entrevistador, entrevistado y escribano. El entrevistado no necesariamente es solo una persona. Si hay un entrevistado y alguien quiere que se sume a alguien y le haga de doble entrevistado, puede decir, súmate de entrevistado Ángeles, y entonces se suma. Ya sin silla para que no haya... O sea, ¿es posible intervenir la entrevista como pararse y decir, no, ahora yo quiero contestar? Sí, pero intentando para que sea fácil como llamarte a ti mismo, decir, ¿no? Claro. Como que, ¿Daniel, verdad? José Luis. José Luis. Entonces, sí, la manera de... José Luis, entrevistador, entonces vienes y él ya te llamaste a ti mismo. La manera es eso, dices tu nombre o dices el nombre de alguien más, Ángeles, entrevistador. Y ahí tiene que entrar. Sí. O sea, digamos que resumiendo es como si todos pudiéramos comandar la acción. Exacto. O sea, puro como si cada quien líder. tuviera su control remoto y va dirigiendo a su antojo. Entonces vamos a poner ahí la lista de comandos si quieren Porque copiarla. esos son los comandos solo para cambiar de roles, pero además hay una serie de otros comandos que se pueden decir en el momento que las personas están hablando, que no implica un cambio de rol. Y esos comandos son, y aquí se los voy a escribir a todos. Ok, una cosa que se puede decir es, define esa palabra. O sea, ellos están hablando y dijo en la conversación no sé qué, la interdisciplina. Lo que sea, define esa palabra, el que está hablando tiene que enseguida definir qué entiende por eso. Y luego, pues están los roles, o sea que en cualquier momento podemos eso, decir. Y el danzaoke que acabamos de hacer, este va a ser el comando para acabar ese juego.
Cuando alguien quiere acabar el juego, va a dar el comando. O sea, si es solo una sola vez, Danzaoke, quitamos todos, Danzaoke y se acabó ¿sí? Como para... ¿Cuáles son los puntos que te parecen más relevantes del seminario hasta ahora? Los puntos a nivel teórico. Sí. Llegar al punto. ¿Que tú consideras que para ti son los más útiles? Pues como creo que se han mencionado muchas cosas, no sé si teóricamente tengo unos puntos que me parezcan relevantes, específico. Lo que más me ha sido útil es escuchar estrategias de los demás y experiencias didácticas y esas discusiones sobre la interdisciplina, o sea, pero más que nada a nivel como de la experiencia personal de los otros o de experimentos muy particulares, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pertinencia de que estés en el seminario? Pues creo que es un intento de conocer a los demás y en qué está cada uno. Eso es lo más pertinente. A mí me gustaría tener tiempo como justo de quizás tener charlas más chiquitas entre, no sé, el otro día me estaba pensando, por ejemplo, que muchas veces con el compañero con el que doy clase no hay tanto tiempo de vernos más después de la clase para hablar de qué pasó hoy, qué pasó ayer. Entonces de repente si así este espacio Cambia de quizás... perspectiva. Como que me parece, o sea, muy importante tocar esos temas súper específicos didácticos, de como invitar especialistas a que hablen de ellos, creo que pues también sirve. Cambio de roles. Sandra, cuéntanos cuál ha sido la diferencia entre este seminario en relación a los otros en que has estado. Porque has estado ya tienes tiempo acá, ¿no? Sí, tengo tiempo. Pues lo que pasa es que antes eran como más dirigidos por el maestro Andión y además teníamos como más lecturas previas sobre los temas. Ahora son como menos dirigido, menos lecturas también y más participación. A veces la siento como más espontánea. Y en eso, ¿qué es lo que te ha funcionado de esa transformación? ¿Qué es lo que ves que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado desde tu propia experiencia? Pues desde mi propia experiencia a veces la falta de una lectura o un tema a seguir, de pronto como que me pierde y se va como en opiniones, pero también esas opiniones me permiten... Cambio de perspectiva. También es una cuestión de verlo todo desde el punto del artista y a veces se me dificulta mucho integrarme porque todo es del artista para el artista, ¿no? Y lo mío no es dentro del arte precisamente o hacer arte, sino trabajar con los artistas. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con esa marginación de alguna manera desde esa perspectiva como muy unívoca? Pues a veces lo que hago es como ponerme en el lugar de mis estudiantes que son artistas y entonces escucho qué dicen los demás para que también ellos, para comprender también mejor su posición a veces. José Luis entra en lugar de Sandra. ¿Qué elemento te ha parecido significativo para modificar tu perspectiva sobre la interdisciplina que se haya llevado aquí? Reformúlalo. ¿Cuál? Cambio de roles. ¿Qué crees que no funciona realmente en el seminario? Me parece que un poco lo que había... Creo que falta un poco más de discusión sobre implementaciones tanto teóricas como prácticas, ¿no? Que nos permitan debatir, pues, porque sí creo que hay como un prejuicio un poco sobre qué es el debatir. O sea, sobre si hay un momento candente que a lo mejor alguien está defendiendo un punto de vista, o sea, permitir que se genere y no tanto como cortar, sino participar de generar posturas más claras dentro del seminario. Cambio de perspectiva. A ver, ya no oí la indicación. Cambio de perspectiva. Me parece que finalmente podría ser comprensible debido a que entramos personas nuevas que estamos en proceso de adaptación,
¿no? Y que tenemos una experiencia muy particular desde la interdisciplina o desde lo transdisciplinario frente a un grupo que ya tiene como más vinculación de antes. Cambio de roles. ¿Por qué estás aquí en el seminario? Pues de entrada porque soy facilitadora. Define facilitadora. Tratar de aportar las herramientas que yo creo que puedan ayudar al estudiante. Yo no sé qué produces, si produces danzas y... Entonces, primero sería como qué estás produciendo, qué es lo que haces, muy brevemente. Y después ya, o sea, bueno, me imagino que el seminario te ha dejado algo no solo para los alumnos, sino también en tu práctica de vida, en tu práctica profesional, etc. Escenifícalo. Yo lo tengo que certificar. Sí. Ah, no, pues ella. No, tú, perdón. No, tú. Ella sí. Les tomo fotos. Interesante. Me quedo con lo de fotos. Perdón, estoy pensando, si me pongo a recoger basura. Creo que está muy limpio. Mi respuesta, bueno, hago performance, pero... Definen. Definen performance. Ok. Abordar un espacio con movimiento. Ve al punto. Casi. Cambia de perspectiva. Reformúlalo. Entra Jonathan al entrevistado. ¿Cuáles son los conceptos que te han llamado la atención a lo largo del seminario que te han funcionado para tu propia práctica artística? Para la propia práctica. Escuchar más que conceptos, el asunto de la acción, de la escucha, desde la experiencia de todos los participantes. O sea, coincido con otra entrevistada que hablaba, con Estel en específico, que hablaba sobre el asunto de la acción. O sea, encuentro que el seminario ha sido mucho más rico escuchando desde la propia experiencia de los artistas. Pues el asunto teórico, sin duda. El asunto teórico me parece mucho más interesante que las prácticas, porque siento que podemos leer horas. Es justamente la división entre estructuralistas y existencialistas. Define. El maestro Andión, el doctor Andión, las estructuras son muy, o sea, justamente las lecturas son mucho más estructuradas. Hubo un ejercicio que no recuerdo quiénes fueron los que nos invitaron a hacerlo, en donde me tocó participar con Rosibel, con Sandra, con Paola, y era un equipo que, bueno, no todos éramos artistas, estábamos mitad y mitad, y entonces la discusión que tuvimos fue sobre el hacer, cuáles eran nuestros procesos de acción. Ah, pues justo, entonces Rosibel y Sandra eran muy serias, y entonces ellas platicaban acerca de toda la estructura que tiene que hacer. Paola era mucho más organizativa. Y Chana como que estaba pensando en cómo cuadrar la actividad que teníamos que hacer desde esas dos posturas. Pero, Chana, una pregunta nada más. O sea, tú estabas planteando una división entre estructura y ¿qué? Existencia. Ajá, sí, no, y justamente voy a eso. En esa sesión fue donde dije, bueno, aquí mi percepción es que en el seminario no es que estemos divididos en equipos, sino que hay posturas, posibilidades y recorridos, ¿no? En cada uno, en el hacer. Algunos buscan más de estructura, otros es un proceso mucho más cambio de roles. existencial.
A ver, entonces, ¿cuál sería tu posición? ¿Estructuralista o existencialista? Tu personal posición dentro del seminario. Dentro del seminario, no personal. No, sí, entiendo. Es difícil, o sea, yo no... Primer punto. Ni uno ni otro. No, pues es que yo creo que las dos hacen falta. O sea, cuando se habla de o sea, como existencialmente, creo que más bien se refiere como a la labor de la práctica artística, pero también a eso también le hace falta una reflexión estructurada, pues. No estructuralismo desde un sentido general, sino cómo se estructura. Para mí eso ha sido, por un lado y por el otro, muy interesante en mi propia práctica, pero también como en el término de la reflexión y darle estructura a mi propia reflexión, pues. Como consecuencia del seminario, en tu práctica docente, ¿cuál de las dos vertientes tomarías como punto de partida? Es que yo... Va el punto. Existencialista. ¿Y lo has podido aplicar en los cursos actuales? Sí, es que digamos que yo vengo de ahí, entonces como que lo signifique. Sí, ¿por qué no? Y sentirte cómoda no te lleva precisamente a una zona de confort donde lo que estás proclamando es el desplazamiento y tú misma no te desplazas. Quizá, sí, puede. ¿Y cómo luchas contra eso? ¿O no te causa algún conflicto? Cambio de perspectiva. Está bien. Creo que sí, que estar solamente del lado de existencialista puede tener como una carencia, una grieta, y que está bien como rellenarla, o sea, salirse de tu lugar de comodidad y rellenarla con otro material, otro tipo de material, y por eso estoy estudiando una maestría. Ahora, vamos a teóricamente tratar de olvidarnos en este momento del estructuralismo, del existencialismo. ¿De qué otra rama podrías hacerlo? No entiendo la pregunta. Si no fuera ninguna de estas dos vertientes, ¿de dónde más podrías adherirte o tomarte como punto de partida? Sí, es que claro, a mí lo que me pasa es que esa dicotomía no, de entrada no, como que no le entro, o sea, creo que es una dicotomía falsa, ¿no? Entonces, a mí, desde donde me gustaría trabajar es desde la experiencia real, o sea, nosotros como profesores... ¿Define eso? Sí, me refiero a la experiencia real que nosotros somos aquí, en este contexto, es conductores, profesores, tutores, ¿no? Entonces tenemos experiencias reales en el aula, tenemos personas con las que trabajamos, con las que aplicamos dinámicas, y en ese sentido a mí me gustaría trabajar desde esa experiencia, ¿no? ese compartir. O sea, personalmente a mí me resulta mucho más válido escuchar qué le pasó a Estelle en su aula cuando trató tal tema y cómo lo solucionó o no lo pudo solucionar. Eso a mí me ayuda mucho más a después yo conceptualizarlo y llevarlo a otro lugar, pero como conductora me sirve mucho más compartir la experiencia de otros conductores a ese nivel. Creo que es interesante razonar sobre ello y escribir titulares e insertarlos en teorías de pensamiento, porque eso nos eleva a otro. Entra Antonio en lugar de Ángel. Cambio de roles, Antonio con Antonio Isaac. ¿Tú cómo te ubicas? ¿Como existencialista? ¿Como... Creo que tendríamos que estar oscilando entre, no nada más como decía Ángeles, esta dicotomía, sino entre una serie de posibilidades que nos permitan acomodarnos a la situación específica de tanto el grupo como la clase, el momento, en relación a los humanos con los que estamos intentando comunicarnos.
Escenifican. Una conclusión final de qué ha sucedido durante este semestre, a qué conclusión hemos llegado, cómo asentarlo. Define asentarlo. Asentarlo es como un poco aterrizarlo, ¿no? Escenifican. Oye, Male, ¿qué te ha parecido esta sesión con respecto a la coordinación? ¿Cómo te has sentido como coordinadora? ¿Y qué te parece la manera en la que se han involucrado todos los participantes? ¿Responde a tus expectativas? Da el punto, Rosibel. ¿Responde a tus expectativas esta sesión? Sí, totalmente. Al principio estaba bastante temerosa. Pero grita como bien. Al principio... ¿Qué? Cinco minutos. Agarren el helado y suelten todo lo que piensan de lo que acaba de pasar como sesión. Pero... Yo quiero bailar más. Yo quiero bailar más. Yo quiero más danza. Yo también. Pues nada, bueno, Creo que faltaba justo, o sea, creo que llevó una coordinación de varios temas, de varias prácticas. Sí, bastante, sí, total. Sí, en realidad algo me gustó. Eso pasa siempre con el cuerpo, ¿no? ¿Por qué sentido la financiación? Es que a mí me... Como que te obliga ¿Hay alguna otra recorrido? A mí me gustó pero mucha gente que hace como 20 años aplican en las primarias como bastante pero más allá de eso, más liberal, estoy de acuerdo en que desplazar, mover, accionar, o sea, sí, como cuando vas a hacer yoga, empiezas a preparar, Para una comunicación esa mentalidad también corporal. Ahora sí, creo que está padre eso, ¿no? Como la posibilidad de dar curso en unos lugares. Lo primero que hacían era entraba. Sí, diferenciar. Por ejemplo, ahorita yo estaba sentado precisamente a ver qué sucedía. No porque creo que ya lo había hecho. Sí, claro. Tengo que aplicarse lo nuevo. Claro. Claro. Y eso sí creo que fue un gran descubrimiento. De hecho, inmediatamente lo comenté con todos mis grupos, con todos mis grupos de clase y con todos mis grupos de ensayo de áreas interdisciplinarias. A ver, gente de danza con las que estoy trabajando. Ahora vamos a hacer la siguiente... Silencio. Ahora cada quien va a pensar qué funcionó para él, ¿no? ¿Qué funcionó para mí? Y lo vamos a tratar de formular en una sola frase. Tal cosa funcionó para mí. Y la vamos a ir apuntando. Y si alguien coincide, si de pronto alguien dice, para mí es lo mismo, vamos a sumar, le ponemos un punto más a algo que ya esté escrito. ¿Sí? Sí. Entonces, ajá, ¿qué funcionó para Antonio? Paso y lo escribo. Usted lo No, tú lo dices una frase, algo muy concreto. Sí, muy... La agresión de mis compañeros en un momento de vulnerabilidad. ¿Eso funcionó para ti? La visión de... Agresión de mis compañeros en un momento de vulnerabilidad. ¿En qué momento te sentiste agredido? ¿A quién agrediste? Que cada uno diga, sí, Jonathan. Cambiar físicamente de lugar. Ok, vamos a... cambiar físicamente del lugar. Rocibel. La secuencia de los ejercicios. El orden, la secuencia. Es un cambio de perspectiva. Ok. Cori. Para mí sería como un desplazamiento real entre lo físico y lo mental, entre lo práctico y lo conceptual o lo teórico, y la unión de estos. Entonces les voy a repartir un post-it a cada uno y les vamos a pedir que escriban una o dos. Una.
Pues puede capaz ser 2. Por el tiempo. 2 por cada uno. O sea, uno en cada post-it. Tiene que ser. Les doy 2. 2 palabras que sinteticen un poco lo que sucedió hoy, lo que sintieron hoy o lo que les pasó hoy. Entonces, ¿ya? Poner porque es como muy parte de... O sea, esta es otra dinámica más. Esta es la continuación, estamos haciendo como ese proceso de feedback que es una reapropiación y esta es una parte más de como de feedback, pero donde ahora el autor, el que propuso, pues habla en relación a lo que ustedes escriben, solo para explicarla por si la quieren revisar ustedes. Sí, era una intención nuestra a partir de las dinámicas que se reflexionara en específico sobre este seminario, pero sin duda sobre la práctica de cada quien, en la docencia también. Bueno, dinámico sí creo que es bastante, que está sudada yo, pues. Encuentro horizontal, sí, casi todas las dinámicas están pensadas para generar esta democratización de las disciplinas, ¿no? Pensando que somos agentes de distintas disciplinas, trabajar con el cuerpo de esta manera sí genera una horizontalidad y podemos encontrarnos con el otro desde un lugar más cercano. Gozo, pues supongo, los vi contento, aunque sé que en algunas partes quizás son más difíciles, para algunas dinámicas a lo mejor resultan más complicadas dependiendo de las personalidades. Entonces lo pondría como, no sé, puede ser gozoso, pero no necesariamente siempre. Sinceridad en las opiniones. Sí, creo que también es como una consecuencia, no es el objetivo principal. Partimos como de la idea que, o en mi caso parto de la idea que en general siempre todos intentamos ser sinceros, pero quizás estas dinámicas sí nos llevan más a nosotros como personas y hablamos más desde lo personal y no tanto desde la disciplina o desde el artista. Entonces también como un efecto colateral. Bueno, dinamismo, ya estaba como en dinámico, vamos a tomar como sinónimo. Interacción, sí creo que propicia esas interacciones un poco extrañas, de manera que, o sea, sí se basa mucho en pensar en cómo interactuamos para hablar de las cosas y ver si eso modifica la manera de que hablamos de las cosas. Deslocalización, sí, es uno de los objetivos principales, ¿no? Desde físicamente hasta disciplinarmente, bueno, generar este desplazamiento o deslocalización que tanto se busca en el curso en sí, ¿no? Estos dos esfuerzo por cumplir las consignas y aprendizaje a través de la vivencia. Sí, aquí también esto es uno de los objetivos. Ahí también se va a poner en juego el origen disciplinar de cada participante, ¿no? Hay participantes que se van a sentir muy cómodos y que les va a parecer, al contrario, algo muy fácil, y para otros va a ser un gran esfuerzo, y entonces ahí está el desafío, ¿no? Cómo hacer que para los que es un esfuerzo esto sea productivo y sea positivo. Y el aprendizaje, bueno, aprendizaje a través de la vivencia sí es uno de los objetivos. Pues pusieron casi todas las dinámicas. Perspectiva, que sí, supongo que varios de los juegos tienen que ver con eso de, o no cambiar de perspectiva, pero por lo menos estar más alerto, porque hay esos cambios tanto de rol como de cosa, entonces es difícil que se asiente mucho una sola perspectiva, como que se mueven mucho. Entonces sí es algo que se relaciona con. Y global, la verdad no me gusta esa palabra, pero pues queda como bonita en el centro del círculo. Quien analizó las dinámicas de feedback decía que justo un problema es que muchas veces, evidentemente somos muy emocionales y no hay que perderlo, pero se van mucho hacia lo emocional los comentarios, entonces se ofende el que lo presentó, el otro. Entonces, y por ejemplo, otra parte es un parecido a la primera, donde todo el mundo habla y dice lo que piensa, pero ya con los autores, si fuera una obra presentes o con el que la propuso, que lo escucha y sí, no sé. ¿El orden en el que escogieron las secuencias tiene una regulación o fue arbitrario? ¿Cómo está pensado? O sea, lo pensamos, son ejercicios sí, que hemos usado en varias circunstancias y para hoy lo pensamos así y ver si funcionaba o no. O sea, nunca habíamos usado este orden con estos términos. Pero sí intentaba ir como de una cosa a otra y tratar dos temas de
del seminario, ¿no? Ir complejizando un poco los ritmos también de las cosas. En mi parte que tengo ahí hasta arriba, ¿cómo podríamos evitar que sucediera? ¿O queremos evitar que suceda? ¿O es algo que que ustedes están provocando que suceda en el grupo? La vulnerabilidad. La agresión de mis compañeros. ¿Cuándo sentiste agresión? En un montón de momentos. En un montón de momentos. Pero muchísimos, sí. Eso estaría bien analizar. Pero ¿sabes qué? Aparte no lo estoy viendo desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista más bien extraordinariamente positivo. Porque finalmente en ese momento fue cuando sentí la posibilidad real del desplazamiento. Sí, la idea Ahora, pero sí hubiera preferido que no me agredieran, porque me sentí muy mal. Pero cuando, bueno, estaría bueno saber específicamente, para nada es la intención de llegar a la agresión. Pero la pregunta es cómo lo detectamos para poderlo evitar, o queremos evitarlo o no, o que suceda La ya. agresión sí, la vulnerabilidad no, porque creo que sí es parte siempre de un desplazamiento, Claro. un momento de vulnerabilidad. Entonces en ese sentido, como que me parece que van juntos, o sea, hay como un momento de y entonces me desplazo, pero no, para nada quiere uno propiciar eso a través de la agresión. Les digo, quizás si en un principio hubiera dicho, ojo, si alguien se siente incómodo no está obligado a hacerlo, lo que pasa es que también asumo que en realidad somos, pues, evidentemente nadie se molesta, pero no sé en qué momentos sucedió esa agresión. A lo mejor es en la última parte, que yo tampoco lo siento agresivo, más bien lo siento como un momento donde De cambio. pues más bien, pues sí, como de ruptura, ¿no? En la entrevista. Donde, a ver, vean punto, ¿no? O sea, en ese tipo de frases, y es como de, ok, déjate de choro y di lo que quieres decir. A lo mejor a eso te refieres, ¿o no? Porque eso es como muy claro, ¿no? Pero eso es cierto rigor, más no agresión. Porque además las consignas y las reglas están puestas, pero uno decide participar o no, entonces pues ya sabes cómo viene. Entonces yo más bien lo que preguntaría es en qué momento sientes tú la agresión, porque, o sea, bueno, yo estoy tratando como de desplazarlos para ver, ok, esto pues no es agresión, es más bien como un desplazamiento o un cambio de pensamiento, ¿no? De 180 grados. A ver, estás diciendo que te gusta, ahora di que no te gusta. Entonces es como, puede ser agresivo, pero no lo es, vamos, ¿no? Ajá, pero no lo es en el sentido en el que hay unas reglas de un juego en el que decidimos jugarlo. Y por eso yo más bien preguntaría como específicamente en qué momentos sentiste agresión y de qué dinámica para ver dentro de esa dimensión, bueno, que puedan ubicarlo mejor ustedes. Yo, bueno, reformularía la pregunta. ¿Nadie más se sintió agredido en ningún momento? Eso es buena pregunta. U otra Yo pregunta. tampoco, yo creo que la palabra... me sentía temorosa de decir, bueno, es como... Pero me parece que por eso decía, la secuencia de los ejercicios fue permitiendo como esa confianza hasta que podías decir, escenifícalo. Vaya, pues, o sea... A ver, yo... por ahí. Voy al... No, pero creo que sí es muy importante tomar en cuenta la posibilidad, más que preguntarle, a ver compañero, exactamente no te sentiste, porque es como pues puede ser en cualquier momento, como el punto sería más bien, esa posibilidad existe. Entonces, el problema es que la pregunta que hago pues es si eso está previsto o si se está provocando. No, o sea, Pues, vulnerabilidad claro. sí, agresión no, Claro. no es la intención que alguien se sienta realmente agredido. No. Pero entonces, ¿cómo le hacen para detectarlo o no? Bueno, hay un estar alerta nuestro muy... O sea, yo solo tuve un momento de miedo que fue el performance, el significado, pero ahí también hay confianza de que, bueno, estamos con colegas que saben lo que están haciendo, ¿no? Pero sí tiene que haber una alerta por parte de los que están guiando con participantes novatos o gente que no está acostumbrada a usar el cuerpo, de ir de manera muy paulatina y con mucha escucha nuestra de ver si alguien está incómodo, bueno, no, se vuelve a hacer Sí, solamente para cerrar el comentario, no me siento mal, me sentí mal en ese momento, pero lo pude destilar gracias a toda la secuencia. Ok, qué bueno. Sí. Me parece interesante el comentario de Antonio, no exactamente por lo que sucedió aquí, sino porque es algo que puede pasar en los grupos. Y de hecho, Antonio mismo ha tenido la experiencia de que suceda, ¿no?
Entonces creo que sí es muy, muy importante lo que comentabas, ¿no? Sí. Cómo dar ese margen de que alguien sepa que no necesariamente tiene que participar, de que hay trabajo corporal, contacto, etcétera, ¿no? Y cómo estar también protegidos ante una exageración. Claro. Eso es algo que nosotros, como venimos de la danza, tenemos esa preparación de cuidar al otro. Ahora, los que quieran retomar dinámicas de estas, sí, eso, con mucho cuidado a la hora de imponerle al otro, sobre todo un trabajo físico, que eso es como lo más difícil, ¿no? Con gente que no está acostumbrada a trabajar con el cuerpo, sí hay que generar un ambiente de mucha confianza y de seguridad, ¿no? Y mucha escucha por parte de los coordinadores. Perdón por otra vez tomar la palabra, pero nada más para sumarle al comentario, ni siquiera fue un tema corporal, sino fue un tema totalmente verbal. O sea, es que a mí sí me causó mucho shock porque... También a nivel cultural, también pensar... Y le serviría como... O sea, sí creo como... O sea, que es importante como ubicar qué es exactamente. No por chisme, sino porque creo que es un... O sea, no, bueno, lo puedes hacer después con ellas, a solas. Lo que yo creo es que... Una cosa que sí es cierta, que también hay que tener en cuenta, es que muchas de estas dinámicas son europeas o son pensadas en otros contextos y que culturalmente o con cuestiones de sensibilidad puede ser muy violento decirle a alguien ve al punto o reformula, ¿no? Por cómo estamos acostumbrados en esta cultura a cuidar al otro y el discurso del otro, pero justamente quizás hay que recalcar todo el tiempo que es un juego y que es un control remoto en el que yo cambio de canal o cambio de canal de discurso. Entonces, en ese sentido nos protegemos todos y protegemos al otro porque estamos jugando, ¿no? Entonces no hay una intención de agredirlo ni de contradecirlo, sino de ver cómo juega ahora a decir lo mismo pero de otra manera, cómo juega a hacerlo en escena. Sí. A mí me gustaría agregar algo también para, no sé, a mí cuando me ha pasado esto también en mi experiencia dando clases, siempre trato como de reservar si hay como algún daño colateral, pues bueno, o sea, como no exponerse ante el grupo, sí acercarse, y siempre los incito a acercarse directamente conmigo, tener como ese momento de intimidad, y era un poco a lo que me refería, por eso te interrumpía, porque para mí, como docente, es así fundamental que me hagan saber en qué momento, cómo, por qué, y etcétera, de una manera más íntima, para que yo pueda tratar de revertirlo, de entenderlo, deja tú de revertirlo, no lo puedes revertir nunca, ¿no? Pero de entenderlo, qué es lo que sucedió, ¿no? Ya sin nadie más, ni, o sea, nada más en corto, como, o sea, bueno, así creo que es como uno crece, ¿no? No necesariamente ahorita empujándote delante de todos, o sea, yo al contrario, te diría que no lo hagas delante de todos y que después platiquen y bueno, y que a ellas les va a servir, o sea, que también tomas eso en cuenta de que a ellas les sirve y que puede haber retroalimentación. Váyanse a tomar algo. No, aquí afuera, en 2 minutos. Aquí afuera salen y se lo dicen 2 minutos. Si quieres compartírnoslos a todos, perfecto. Es más importante porque justamente son dinámicas de las que también en algún momento se apropiarán para utilizarlas, saber que eso puede pasar, ¿no? O sea, entonces por eso creo que sí es valioso compartir. Bueno, ahí les va. Después de este En el danzaoke. ¿El 1 o el 2? En el danzaoke. Sí. En todo el momento del danzaoke. A mí no me gusta bailar, no me gusta el danzaoke, ya lo expresé, etc. Entonces, estoy haciendo de verdad el esfuerzo por compartir el momento con el grupo y todo esto. Y una maestra voltea y me dice, muy puntualmente, muy claramente, de hecho probablemente lo recuerdes, hazlo, pero por favor no hables más. Ok, no, tú no lo dijiste, pero una maestra, pero lo escuchaste. Entonces, sí, bueno, a lo mejor para ti pasó desapercibido, pero para mí que estoy haciendo un esfuerzo corporal de estar en ese momento de vulnerabilidad, sí resulta una extraordinariamente fuerte agresión. Y creo que además, posiblemente yo estaba agrediendo con mi presencia a un halo en torno a mí que se llama espacio vital, ¿no? Entonces, pero es un tema que efectivamente me hizo sentir profundamente cosas que no había sentido, porque normalmente no lo hago,
y normalmente no me expongo tan libremente, precisamente pensando que estaba en un contexto donde no podría llegar a ser agredido. Entonces te toma por completa sorpresa, que es ese momento de vulnerabilidad o de desplazamiento, y se siente mucho. Lo que compartía con mi compañero cuando se salieron ustedes es que eso es probablemente el aprendizaje más valioso que tengo de la dinámica, porque me hizo sentir cosas que yo no entiendo que las personas que trabajan con el cuerpo a veces sienten cuando me dirijo a ellas. Por ejemplo, no tanto en el ámbito docente y académico, sino también en el ámbito de creación artística. Como constantemente estoy trabajando con gente de danza o gente de teatro que tiene su propia postura y tal, y yo veo que resisten mucho corporalmente hablando, mucho más que yo, por ejemplo, de pronto a lo mejor no pienso que algo que puedo decir en un momento donde ellas están en o él está en esta transición puede ser un balde de agua fría como el que yo sentí en ese momento. Eso fue el máximo aprendizaje de toda la dinámica, pero sí fue altamente agresivo. Entonces, como coordinadores, estar alertas porque uno puede tener, no sé, yo advertí que el tiempo podía hacer algo que cortarles a la mitad les dije, puede ser violento que en un momento suene el despertador, suene la alarma, y como que eso lo previmos que podía ser un elemento de molestia, de agresión, pero hay un montón más que no podemos prever. Entonces, estar conscientes y quizás sí decir desde antes, pueden suceder, que también puede ser como predisponerlos, pero poner en claro que es un juego y que si alguien se siente ofendido o agredido, esa intención no estuvo de entrada, y aclarar quizás esto que dijimos hasta el final, que bueno, el que no quiera hacer la actividad, el que prefiera estar de observador o quedarse. Pero yo creo que no era intención de ustedes, pero yo sí creo que era intención de la maestra en cuestión. Y por el otro lado, también creo que el hecho de dar la posibilidad de abstenerse, justo lo que hice al final, a ver cómo funcionaba, ¿no? En este experimento constante, vino Rosibel y me dice, párate, Antonio Isaac. Y entonces, justo lo comentábamos, dije, a ver, no vaya a ser que me vayan a hacerlo hacer solo. Mejor me paro ya. Todo eso pasó por mi mente. Y entonces... En la primera danza que yo dije, va a estar oscuro y nadie vea nada. Sí, yo escuché y todo. Claro, pero... Está mirando cómo baila. Pero sabes que obviamente Rosibel no me está tratando de agredir, ni mucho menos, pero sí me pone en una sensación de no vaya a ser que el final de la dinámica pongan la luz y todo lo que no puedo. Yo me paro y estoy diciendo lo que pasó por mi mente, pues. Y entonces ya me paro. Yo ya me paro y lo hago, ¿no? Otro gran esfuerzo, pero bueno, está bien. Pero justo entonces eso fue más que algo propiciado por la dinámica del estado. No, fue por los participantes, claro. Y eso sí puede pasar, sí, como creo que a todos nos ha pasado un la momento de pregunta es si era tensión parte de la dinámica o no. No habían infiltrados que estaban ahí. No, pero sabes que hay dinámicas que tienen como ciertos detonadores que dices, va a suceder esto, porque hay distintas personalidades y sabes que está puesta la mesa para... tiene como función, si ven, viene a distender, a conectarse con el cuerpo, es un momento de juego, de generar endorfinas, de descontracturar y volver, para luego volver con